La inteligencia artificial agrupa desarrollos en computación, la parte de automatización, y se ha ido construyendo a lo largo ya de varias décadas. Inicia en la mitad del siglo pasado, los 50, con el desarrollo de las computadoras. La inteligencia artificial tiene también antecedentes mucho más atrás. Todas las máquinas que hemos ido desarrollando, incluso las más sencillas, péndulos, grúas, formas de levantar grandes pesos, conducir, por ejemplo, el viento, el agua para hacer un trabajo mecánico, por ejemplo, los molinos de viento, las herramientas que se usan para moler, por ejemplo, incluso granos para alimentos, se pudieran hacer de una manera continua y ya sin, digamos, la supervisión de alguien. Tenemos una gran cantidad de máquinas que desarrollan diferentes trabajos, incluso ya no solo mecánicos, que forman pues parte de lo que vemos ya en nuestra vida diaria, en nuestro ambiente. Y era un poco también representar cuál era un posible futuro para la humanidad. Los algoritmos de inteligencia artificial incluyen la capacidad de aprender y de hacer, por ejemplo, iteraciones. Y ahora se tiene, por ejemplo, robots en donde se busca que se enseñen capacidades, incluyendo cosas como matemáticas o física, para que el robot tenga esta nueva forma de, literalmente, es un aprendizaje. Hay países que tienen como una tradición de aceptación a la robótica, por ejemplo, Japón, en donde pues los encontramos ahora que robots controlan hoteles. Uno va al hotel y desde que está uno haciendo el registro, lo que está uno interactuando es con un robot. Y también los encontramos ahora, por ejemplo, en la parte de medicina, que ya requiere pues un cuidado adicional, porque en muchas ocasiones pues está la salud por medio de las personas, y esto se ha ido logrando pues cada vez usando toda esta parte de desarrollo en la parte tecnológica, con la capacidad de integrar información y de interactuar en tiempo real. Y el cirujano puede estar controlando la operación. Entonces, son todos estos desarrollos los que se han ido, digamos, integrando, y cada vez pues las capacidades son más amplias, más interesantes. Los robots tienen pues varias componentes. Tienen las componentes mecánicas. Si el robot, por ejemplo, está construido para simular a un humano, incluso en la cara, tiene capacidad de mover como si fueran los músculos en la cara, de la visión también la controlan, y para que enfoque, digamos, se exprese lo equivalente a emociones, haciendo los gestos, y cada vez pues tienen una capacidad mejor. Incluso ahora pues tenemos muchos robots que son mucho más ágiles que nosotros, pueden levantar pesos, moverse a una mayor velocidad o hacer operaciones que requieren una alta precisión. Y tienen la otra componente, que es la parte de la forma en que integran la información, la almacenan, la procesan y son capaces, digamos, de usarla. Y en los dos, en los varios caminos esto ha ido avanzando. La capacidad de integrar información y de ahí tomar decisiones, pues es algo que no vemos, no apreciamos, y que quizás sea la parte que eventualmente va a tener pues un mayor impacto en las actividades. Hay muchos intentos de regularlo,
de tener, digamos, como una ética. Pero una vez que uno tiene un algoritmo que puede meter elementos al azar, pues es mucho más complicado que uno lo pueda regular. De hecho, cuando uno contempla la situación en los diferentes países y entre países, pues sí se ve un problema muy peligroso. No se tiene ahora pues cada vez más capacidades, usando incluso tecnologías con alta capacidad de daño, pero que están al alcance de pequeños grupos. Por ejemplo, los drones pueden usarse para llevar, por ejemplo, medicinas a lugares lejanos que requieran atención inmediata, o llevar comida o medidas de auxilio a lugares, por ejemplo, de las montañas o en cañadas o en el mar. Pero también pues tienen lo que estamos viendo, la capacidad de llevar explosivos, la capacidad de colocar minas, lugares en donde pasa no solo la parte de los soldados, sino pues la gente, niños, y sembrar minas en lugares ofreciendo un peligro altísimo. Entonces, viendo esto, pues sí, hay que buscar una forma de tener un control en el uso de estas tecnologías. El problema es, se tiene, digamos, como la legislación y la intención de cómo hacerlo. El problema es cómo implementarlo. En la mayoría de los países tenemos leyes relativamente buenas. El problema es que no las obedecemos y no se usan. Es discrecional. Tenemos también el uso de las tecnologías para resolver situaciones asociadas a todo lo que representa nuestro poder judicial. La toma de decisiones. Se ha visto que esta capacidad de cómputo ofrece, por ejemplo, posibilidades interesantes para el manejo de expedientes, el manejo de gran cantidad de información, y esto permite a todos los magistrados, los jueces, tomadores de decisiones, el que tengan acceso a la información de una manera mucho más expedita y mucho más estructurada. Y esto eventualmente se ha abierto a la posibilidad de que con los algoritmos de inteligencia artificial, estos integren la información y sean capacidad de tener recomendaciones o incluso la posibilidad de que se tomen decisiones. Esto abre la posibilidad de que tengamos a un robot en su carácter de juez, no solo haciendo uso, acopio de la información y haciendo un análisis de las diferentes posibilidades, sino además integrarlo y tomar decisión. Preguntaba en uno de estos programas de la Royal Institution si uno le gustaría que el que tomara la decisión fuera una inteligencia artificial o un juez. Y pues las respuestas fueron en los dos sentidos. Unos preferían que fuera una persona la que tomara las decisiones, incluso aun cuando pues, las personas cometan errores. Y los que estaban a favor de que
el robot fuera, o la inteligencia artificial, los algoritmos, tomaran la decisión, decían pues que había menos posibilidad de errores y que era más imparcial, evitaban los sesgos. Y dentro de estos sesgos, pues se menciona que pues seguimos con los problemas de sesgos de discriminación racial o de género, que pues en muchas ocasiones desafortunadamente dominan la decisión. Hay sesgos contra ciertos grupos, digamos, en la población, y los jueces en ocasiones pues son más duros o toman más decisiones de culpabilidad dependiendo de qué grupo social o de género se trate. Y se piensa que la inteligencia artificial, pues un algoritmo que cuide eso desde que es el diseño, no tendría al menos ese sesgo. Y los resultados de encuestas o de debates pues abren muchas preguntas interesantes que yo creo que hay que resolver para la adecuada implementación y el uso de esto. Yo creo que son de las consideraciones que se debe tener en la generación de estos algoritmos. Al final de cuentas, la parte de inteligencia artificial está siendo construida por gente muy capacitada, científicos, tecnólogos humanos. Entonces, depende mucho de cómo se diseña, que se usan para beneficio o para daño. Yo creo que el peso, digamos, cae o recae en los mismos científicos y tenemos que aceptar esa responsabilidad que se tiene. Estas tecnologías, la parte de computación, electrónica, inteligencia artificial, la parte de robótica, automatización, tienen un número cada vez más grande de aplicaciones. De hecho, tenemos aplicaciones pues, que hace unos cuantos años no se habían ni siquiera visualizado. No teníamos la pregunta todavía de lo que ahora se puede realizar. Y con el avance que cada vez es a un ritmo más rápido, esto va a ir abriendo nuevas opciones. Entonces, ¿qué es lo que eventualmente va a venir? Yo creo que es un tema que cada vez atrae más la atención y como con todas las tecnologías, tiene pues sus usos benéficos y sus usos pues con un potencial alto de daño. Esto lo tenemos, por ejemplo, en casos muy marcados como la energía atómica, que la podemos usar para aplicaciones útiles como la generación de energía, o lo que está relacionado, toda la parte de los isótopos radioactivos, que podemos usarla para terapias, por ejemplo, contra cáncer. Podemos usarlas también como armas de destrucción masiva. Y en el caso de robótica y toda la parte de computación, inteligencia artificial, pues sí, lamentablemente la posibilidad de usarlas para daño es muy alta. De hecho, pues parte del problema es que con el desarrollo de la ciencia y las nuevas tecnologías, no ha habido en paralelo como un avance en la educación o en lo que llamaríamos unos principios éticos como humanidad. De hecho, tenemos pues muchos ejemplos lamentables de tecnologías que podrían ser de mucha utilidad, de mucho beneficio a la sociedad y incluso al planeta, que se usan para dañar, incluso en ocasiones conociendo que eso va a ser dañino. De todas maneras se emplean. Y se han señalado en diferentes contextos que la ciencia y tecnología confiere cada vez un mayor poder y que este poder lo estamos dejando en manos de tomadores de decisiones, de políticos que no están educados.
los últimos años tenemos algo pues que era parte del debate a principios del siglo pasado, hace ya mucho tiempo, del analfabetismo. Había una gran cantidad de población que no tenía pues capacidad de leer y escribir. Ahora tenemos un problema similar pero mayor, en donde tenemos analfabetismo en la parte científica. Tenemos un alto porcentaje que es analfabeta en la ciencia. Podemos usar, por ejemplo, cosas de vida cotidiana, celulares, computadoras, y muy poco sabemos cómo operan. Entonces, si ese mismo tipo de poder lo dejamos en personas que tienen el poder de tomar decisión, pero que no conocen ni siquiera qué están haciendo, pues el riesgo que estamos haciendo no solo para la sociedad, sino para todo nuestro planeta, todos los organismos con los cuales compartimos, pues en un grave riesgo. O sea, la posibilidad de que alguien inculto, tristemente, o incluso que no tenga ética, principios éticos, los mínimos, tenga a aplastar un botón, el destruir una ciudad o toda una región con un solo botón de las armas termonucleares, pues es un riesgo que no debería de existir. Y sin embargo, lo hacemos. Tenemos ahora políticos que están haciendo conflictos bélicos, invadiendo territorialmente a otros países y que lo pueden hacer incluso en contra de lo que opine su propia población. Y esto, pues de alguna manera, está creando un riesgo que no deberíamos de dejar. Y yo creo que ahí la parte de los académicos, de los científicos, deberían de tener o deberíamos de tener pues una posición mucho más marcada, mucho más directa. Esto de alguna manera está no solo mal, sino que tiene la capacidad de destruir una civilización, pues que para bien o para mal es ahora una civilización que ya no está basada en la Tierra. Estamos en todo el sistema solar. Y es triste que una civilización que apenas está comenzando a expandir, a salirse de su planeta de origen, tenga la capacidad de autodestrucción.